la Escritura, mis hermanos, Efesios capítulo 10, versos 10 al 17. Entonces hemos estado, ¿verdad?, en esta Escritura por algunas semanas pasadas, a excepción de la semana pasada, me parece que cambié un poquito el rumbo, pero hemos seguido hablando acerca de la lucha que tenemos todo el tiempo. Amén. ¿Estamos ahí? Capítulo 6 de Efesios, versos 10 al 17, así como están sentaditos, vamos a escuche, yo les leo en voz alta. Dice la Escritura así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado Señor, en esta noche, dirígenos, guíanos, cúbrenos con tu palabra. Llena, Señor, nuestro corazón, que no haya un solo vacío, Señor, hasta donde tu palabra, Señor, llegue, penetre, discierna unos pensamientos. Dice tu palabra que nos conoces, pero en esta noche suplicamos ser satisfechos con ella. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? Todos pasamos por tiempos de necesidad en nuestro diario vivir. Todos tenemos pasamos por conflictos, por situaciones a veces que se presentan, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, con los compañeros, con los amigos, con la misma familia, ¿verdad? Parientes, hermanos y algunos hasta con los vecinos. Todos tenemos esa situación porque vivimos en una naturaleza donde nos encontramos que tenemos un enemigo. La palabra del Señor nos dice que tenemos un enemigo. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8, dice que seamos sobrios, dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa del enemigo. Y según lo que hemos estado estudiando, si algunos se acuerdan, algunas semanas atrás hablamos acerca de los tres reinos. Los tres reinos, hablando de los reinos de este mundo, los reinos físicos, pero hablamos también del reino de las tinieblas, del reino de la maldad, pero también hablamos del reino de Dios. Esos tres reinos a los cuales nosotros, desde que recibimos a Cristo, pasamos a ser parte del reino de Dios. Y hay un reino que se levanta en contra de nosotros, que es el reino del diablo, del enemigo. Entonces, luego estuvimos hablando también, ¿verdad?, de cómo el enemigo está tan armado, que el enemigo no viene contigo, ¿verdad? O el diablo no te va a mandar a ti a cualquier demonito, ¿verdad? No. Él dice que te manda a los principados, potestades, autoridades, ¿verdad? Te manda a los más altos. Entonces, eso es lo que va a mandar en contra tuya. Y dijimos, ¿verdad?, que Dios, cuando se refiere a nosotros, nos llama ovejas. Hablamos de la oveja, como es la oveja, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que es bastante violentada por todo lo que sucede. Los legisladores pasando leyes que van en contra de los principios de Dios, y que eso nos hace más difícil el vivir una vida práctica cristiana en estos tiempos.
Bueno, entonces ahora vamos a ver que nosotros necesitamos, para sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Este mundo espiritual, este mundo físico, necesitamos fortalecernos en Dios. El miércoles hablaba acerca de David. David como un ejemplo de confianza en Dios. Él puso su confianza en Dios. Dice que aun cuando el pueblo, él estaba haciendo cosas buenas por el pueblo, anteriormente, pues, quizás poquito antes, estaban cantando. David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y nosotros también lo cantamos a veces ese cántico, ¿verdad? Y apenas la gente estaba coreando eso, y al ratito estaban pensando en apedrearlo, porque habían venido los enemigos, los amalecitas, y se habían llevado cautivo a las mujeres, a sus hijos, ¿verdad? Y el pueblo dice que estaba llorando hasta que se les acabaron las fuerzas. Entonces él escuchaba que el pueblo quería apedrearlo, y dice, primero estaban, no dijo eso, ¿verdad? Pero cómo las situaciones cambian, de tal manera que de repente él se siente, ¿verdad? Acobijado, arropado, protegido por el mismo pueblo, y al ratito el mismo pueblo quería apedrearlo. Pero él dice en la escritura que él se fortalecía en Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos fortalecernos en todo momento, en todo tiempo, en la angustia, en la aflicción. Y siempre hablamos de eso porque estamos rodeados de eso todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo estamos pasando por situaciones difíciles. O dígame usted, ¿cuándo usted ha vivido un año en el que diga, en este año todo me fue bien, ni una lágrima tiré, no hubo dolor, no hubo tristeza, no pasó absolutamente nada, hubo trabajo, todo me iba bien? Siempre, y especialmente, ¿verdad?, aquellos que están sirviendo al Señor, aquellos que quieren permanecer cerca, dijimos que el propósito principal del enemigo es que apartarlo, separarlo a usted, separarlo de Dios. Entonces, muchos hermanos nuestros han perdido batallas, porque todos los días peleamos la batalla, todos los días. ¿Saben por qué? Porque muchos han ignorado las artimañas de la guerra espiritual que usa el enemigo en contra nuestra. Entonces, la clase de enemigo que nosotros tenemos, de acuerdo a la escritura, dice que son potestades, principados, ¿verdad? Entonces, es posible que hayan dentro de nosotros hermanos que ni siquiera saben que tienen guerra espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se acuestan a dormir, ¿verdad? Y saben que en ese momento, cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo está inerte. No estamos conscientes absolutamente de nada. Puede entrar alguien, ¿verdad? Y estamos tan, ¿verdad? A cuerpo suelto, ¿verdad? Bien hundidos en el sueño. No nos damos cuenta, puede entrar, ¿verdad? Alguien, saquearnos. Muchas personas han muerto así, dormidos, ya nunca despertaron, ¿verdad? Despertó muerto, dijo alguien. Entonces, muchas personas ya no han vuelto a ver la luz de un nuevo día, sino que, ¿verdad? Pero sabe que mientras estamos dormidos hay una guerra, hay una lucha. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el enemigo también está haciendo su lucha. Por eso muchas veces usted está dormido, escuche bien, está dormido y dentro de su sueño usted tiene pesadillas. Dentro de su a veces causado por las quesadillas, ¿verdad? Pero pasa situaciones dentro de su sueño, está viviendo y a veces se levanta todo sudando, ¿verdad? Porque se aventó una carrerota en el sueño, ¿verdad? Pero se la aventó tan real que despierta hasta sudando, ¿verdad? Y como con temor. Entonces hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo en ese momento. ¿Por qué? Porque el enemigo, aún en sus sueños, quiere intervenir, quiere hacerlo pensar mal, o de que usted tenga malos deseos, etc. Es por esa razón que cuando nos vamos a dormir, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, Señor, gracias por este día y en tus manos, ¿verdad? Como dice el Salmo 3, dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? Y el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces podemos dormir confiados porque nos encomendamos al Señor. Pero muchas veces, escuche bien, le damos lugar al diablo. No tenía lo suficiente sal la comida y me enojé con la esposa y me voy a dormir, ¿verdad? Enojado. ¿Y cómo le digo gracias a Dios estoy enojado? Por eso la palabra de Dios nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? Y entonces muchas veces dormimos con el enemigo. Y no es la esposa, ¿ok?
Dijo aquel muchacho, ¿verdad? Dijo, yo creí que el diablo era hombre. Ya se la sabe. No, dijo. Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos 3 enemigos. Y eso usted lo debe tener bien claro, ¿ok? 3 enemigos. ¿Cuál es el primer enemigo? Su carne. Su carne es su primer enemigo. No la costilla que se va a comer, ¿verdad? Algunos lo ven ya como enemigo porque quieren bajar de peso, pero bueno, échele más lechuga. La carne, esta carne, es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque anhela todavía los deseos del mundo. De la mañana les hablaba acerca de aquel pueblo que anhelaba regresar a Egipto. Muchas veces los mismos cristianos están diciendo, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Pues claro, te iba mejor porque allá el diablo te iba a entretener. Pero cuando vienes a Dios, el diablo te va a hacer la guerra. Y ahorita, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que el diablo paga bien mientras le sirvas. Entonces, ¿vas a tener conflictos? Por supuesto que sí. Ahora, primero, la carne. Eso nos impulsa a querer hacer lo que hacíamos antes. Vivir como vivíamos antes. Hablar como hablábamos antes. Es por esa razón que a veces andamos corrigiendo a aquellos que dicen malas palabras, aunque se les sale. Y bueno, la Escritura nos dice que quedamos viciados. El viejo hombre queda viciado, ¿verdad? Y entonces muchas veces usted, porque se junta con las mismas personas, por su trabajo, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero porque usted diga, ay, no tengo nada que hacer ahorita, me voy a ir a visitar a mi amigo. Y en vez de hablarle de Dios, usted se pone a hablar y lo deja que hable y que lo influencie, ¿verdad? Y jajaja, y todo bien, ¿verdad? Y entonces, con quien más usted se junta, por supuesto que se le va a pegar. Dicen ahí que el que entre la miel anda, al rato lo van a seguir las moscas, no las abejas. Entonces, la carne quiere vivir como vivía antes, ¿cierto? Es una lucha continua que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted escucha una de esas rolitas, verdad? Como hace rato le puse a mi esposa la que le ponía hace 25 años. Nos lleva al recuerdo. Por eso no estamos de acuerdo con mucha música que han usado del mundo y que solamente le cambian la letra, pero sigue siendo la misma música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lleva otra vez al pasado. Entonces, aún eso el enemigo lo usa. Debemos de tener mucho cuidado. La carne es el primer enemigo. El mundo que hará hasta lo imposible por arrastrarnos a vivir como ellos viven, a pensar como ellos piensan. Entonces la Biblia declara, escucha bien, especialmente los jóvenes, bueno, los adultos, todos necesitamos este consejo. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Verdad que no los podemos bien? No sabemos bien ese verso. Entonces, usted no puede seguir el jueguito de muchos que están con un pie aquí y un pie allá. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no puede ser burlado. A Dios no se le puede engañar. Puede engañarme a mí, puede engañar a los diáconos, puede engañar a la iglesia completa, pero a Dios no. Entonces no podemos estar con un pie fuera y con un pie dentro, porque Dios conoce tu corazón. Entonces hay personas que no se dan cuenta de esa guerra espiritual que están viviendo. ¿Por qué? Porque están más en el mundo que dentro de los caminos de Dios. Entonces usted se va a encontrar con cristianos que le van a decir, escuche bien, está bien ir a la iglesia, pero no hay que ser tan fanáticos. De vez en cuando está bien. Estaría bien que de vez en cuando usted se aventara una comidita, ¿verdad? Y después hasta que vuelva a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse del diario para reponer energías, así nuestra vida espiritual necesita alimento espiritual diariamente. Qué bueno si usted tiene su devocional diario y se alimenta de la palabra y usted ora a Dios. Qué bueno. Pero la Escritura también nos dice que nosotros debemos congregarnos, ¿verdad? Hay muchos que no se congregan. El diablo
el tercer enemigo. Y él tiene un plan. El plan es separarnos. El plan de él es alejarnos de Dios, porque hay una gran cantidad, escuche bien, en muchas iglesias, no solamente en esta, de muchas personas que asisten a una iglesia, pero solamente asisten a la iglesia. No leen la Biblia, no oran, no tienen esa comunión con Dios, alejados de todo lo que es el movimiento del reino de Dios. Se llaman cristianos, engañados por Satanás. Esta mañana en la escuela dominical, el hermano preguntaba, ¿verdad?, acerca de ese porcentaje que hay dentro de las iglesias, si todos serán salvos. Hay aquellos que tienen compromisos con Dios, y usted lo va a ver en cada actividad, en cada evento, en cada servicio, domingos en la mañana, domingos por la tarde, a media semana, y quieren aprender a hacer todo lo que puedan. ¿Para qué? Porque están invirtiendo, están comprometidos con Dios, han decidido servir a Dios. Por eso el evangelio, mis hermanos, es un compromiso con Dios primeramente. Tienes que dejar de hacer lo que a ti te gusta y tienes que aprender a hacer lo que a Dios le place. Por eso siempre vamos a esa escritura: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a los placeres del mundo, niéguese a ese tiempo, ¿verdad?, a todo aquello que va a traer placer a usted, pero no va a complacer a Dios. Y luego dice: tome su cruz cada día y síganme. Entonces, ese es el evangelio de la Biblia. El evangelio de las ofertas es la que nosotros presentamos como pastores. Es la que le decimos: oh, usted venga, hombre, los problemas se le van a acabar, ¿verdad? Entonces, hay buenas ofertas. Entonces, el mundo, su carne quiere una cosa, pero usted se niega. El mundo le ofrece algo, pero usted trae una cruz que no puede dejar. El diablo lo quiere engañar, pero usted está siguiendo a Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, ¿por qué no se predica el evangelio puro? El evangelio puro no es popular en estos tiempos, mis hermanos. En estos tiempos lo popular es: pare de sufrir. Lo popular es sea exitoso, sea un campeón, saque el campeón que lleva dentro de usted. ¿Ha escuchado ese tipo de enseñanzas? A eso nos quieren llevar. Pero el evangelio puro es que vas a pasar el sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, hijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si usted está sirviendo, usted está buscando de Dios y usted está pasando por dificultades, gócese en ello. ¿Sabe por qué? Dijo hasta Don Quijote de la Mancha, ¿verdad?, esa novela española. Dice que mientras iban caminando, el ayudante de él, o el amigo, el que siempre andaba con él, ¿cómo se llama? Sancho Panza. Ese mero. Le dice: señor, mire que los perros nos ladran, decía. Y él dijo: si los perros ladran es porque vamos avanzando. Entonces, mientras el enemigo le está aventando, quiere decir que usted está haciendo algo bueno. Preocúpese si usted no tiene dificultades, preocúpese si usted no está teniendo aflicciones, preocúpese por ello, porque a lo mejor, ¿verdad?, ahí lo está acariciando el diablo. Tranquilo, no vayas a la iglesia, estás bien, ¿verdad?, te están pagando bien, ve y diviértete, tienes derecho a eso, porque hasta eso llegamos a pensar: oh no, yo me merezco, ¿verdad? Y empecemos a merecer tanto que nos olvidamos ya de Dios. ¿Engañados por quién? Por la carne, por el mundo, por el diablo. Entonces, la clave está en que nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos ganar ninguna guerra. Las guerras las gana el Señor. Y si las ganamos en el nombre
del Señor Jesucristo. Amén. Entonces la carne es su enemigo, el mundo es su enemigo, el diablo es su enemigo. Entonces muchos no pueden ver el mal en las cosas del placer de la carne o en el mundo porque están engañados. La gente dice, yo no le hago mal a nadie. Si el que borracho soy yo me las tomo. Yo no le estoy haciendo nada mal, no me meto con nadie. En mi casa ya me las he hecho. La Biblia dice que este cuerpo ni siquiera es tuyo. Este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque viven engañados. Por eso dicen eso, aquellos que hacen droga, aquellos que se prostituyen, aquellos que... Bueno, ¿por qué? Porque viven engañados. Y hablan de las cosas que hablan los engañados, ¿entienden? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos una lucha constante? Porque somos diferentes, actuamos diferentes, practicamos lo que la palabra de Dios dice y eso se nos dificulta en un mundo que está bastante pervertido. Por eso la Escritura nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, necesitamos la fuerza de Dios, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida necesitamos la fuerza de Dios. Entonces, ¿cómo nos debemos fortalecer, mis hermanos? Nos debemos fortalecer por medio de su palabra. En la práctica es como todo. ¿Cómo usted el primer día que llega a un trabajo, verdad que usted no sabe hacer el trabajo? Le van a dar dirección, le van a dar instrucciones, le van a dar los aditamentos, todo lo que usted necesite y le van a decir, mira, esto lo vas a hacer así, ¿verdad? Agarras esto con esto, acá agarras el cuchillo y y usted mira al experto y dice, wow, a ver, y usted le da y casi le da el dedo. Entonces, ¿verdad que se requiere práctica? Es con la práctica. Cualquier trabajo que usted vaya a desarrollar. De hecho, aún aquellos que van y estudian y después de estudiar tantos años, tienen que hacer su tiempo de práctica, ¿verdad? La van a regar al principio, pues como todos, ¿verdad? Por eso dicen que Dios hizo primero al hombre, porque aprendiendo, no vamos por ahí. Entonces, pero la práctica, mis hermanos, la práctica es la que nos va. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer? ¿Verdad? José, ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso? ¿Verdad? Y de estos muchachos sin camisa, usted lo mismo. A mí también me dan ganas de estar así, pero eso requiere dedicación, disciplina, práctica, entrenamiento, ¿verdad? Pasión. Entonces, práctica. La lectura, la oración, eso nos va a fortalecer. Esa comunión que debemos de tener con Dios. Entonces, si usted, ¿verdad?, hace mucho ejercicio, pero no se alimenta, puros huesos fuertes, ¿verdad? Bueno, aquí en nuestra congregación, gracias a Dios, tratamos de que hayan ministerios donde los jóvenes se fortalezcan, donde los varones se fortalezcan, donde las mujeres se fortalezcan, la escuela dominical donde todas las edades tenemos nuestra clase y todos nos fortalecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar las circunstancias diarias de la vida. Tenemos grupo de alabanza, y los ministerios que están, mis hermanos, es para enriquecernos, para edificarnos, para fortalecernos en el Señor. Amén. Entonces, pero ¿cuándo se fortalecerá usted si no dedica el suficiente tiempo para Dios? Porque está cansado, porque tiene mucho trabajo, porque etcétera. Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y todo lo podemos en el nombre de Jesús. Querer es poder, ¿verdad? Entonces, si usted quiere fortalecerlo, usted tiene todas las herramientas. Usted tiene la palabra, usted tiene la oración. Lucas capítulo 10, verso 1. Quiero leerle rapiditamente esta escritura. Habla acerca de cuando el Señor designó, dice, y a unos 70 y los envió de dos en dos delante de todas las ciudades a donde Él debía ir. Y le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y le da instrucciones, vayan por estos caminos, ¿verdad? No lleven alforja, ¿verdad? Todos los lugares donde entren, díganle en paz, si hay enfermos, oren por ellos, van a ser sanados, ¿verdad? Y entonces ellos fueron en esa misión, regresaron bien contentos, ellos venían, Señor, dice, a los diablos, dijo, se nos sujetaban, estaban contentos, estaban regocijados.
Entonces, dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban, ¿en qué? En tu nombre. Y es que todo tiene que ser en el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando usted escuche a alguien por ahí, no, yo echo fuera demonios. Ajá, sí tú. ¿Y tu chocolate de qué lo? De tu paleta de qué sabor lo quieres, ¿verdad? Entonces, no es el nombre de nosotros, no es el hombre, sino que es Dios. Amén. Entonces nosotros, en realidad no tenemos fuerzas. Ni para sanar una gallina, ¿verdad? Entonces, no tenemos fuerza, mis hermanos, ni siquiera para, ¿verdad?, obligar a la mujer que se nos sujete. Pedimos eso y lo que nos muestra es sujeta. La autoridad la tenemos en el nombre de Jesús. Ese es el poder que tenemos, en el nombre de Jesús. Nos fortalecemos en su palabra. Primer libro de Samuel 17:42 dice la escritura que cuando el filisteo miró a David, y usted conoce bien esa historia, si no la escuchó de niño, la ha escuchado ya de grande, pero dice que le tuvo en poco, gigantón ese, imagínese, casi medía 10 pies, el doble de yo, porque yo soy 5 pies, imagínese, el doble, cabal, ¿verdad? 10 pies, pero no flaquito como yo, estoy muñengo, ¿verdad? Imagínense el doble, pero hombre de guerra, hombre que, ¿verdad? Bueno, yo tengo imaginación y me lo imagino ese hombre, ¿verdad? O sea, bien dado. Y pobre David, jovencito. La escritura no dice qué tan alto era, pero dice que era un jovencito. De hermoso parecer, pobrecito, imagínense, un golpe en la cara le iba a dañar los ojos. No sé si los tenía azules o cómo. Pero dice que aquel le tuvo en poco. Porque David no era un hombre de guerra. Quizá David no era tan grande como menciona la escritura a sus hermanos, porque llegaron primero, ¿verdad? Y le presentaron a Samuel los más grandes y decían, porque está grandote, ¿verdad? Está de buen ver. Pero no era este. Entonces David, creemos que era un joven, ¿verdad? De estatura regular, no era, pero aquel le tuvo en poco, dice, porque era muchacho y rubio, no era norteamericano, era judío. Y dice que era de hermoso parecer. La muchacha dice, Lo dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová, de los ejércitos, dice, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido provocado por el enemigo, por el maligno que ha venido a su vida? Pero sabe, nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús, pero tenemos que enfrentar esas cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Porque hay poder y autoridad que Dios nos ha dado. Somos sus hijos. Entonces David le sigue diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y mire, qué fe de este jovencito. No sé si Dios se lo había revelado, pero él tenía la fuerza en ese momento para declarárselo. Y exactamente como le está diciendo, así sucedió. Es una confianza. Es una fe, es una declaración de lo que Dios va a hacer en ese momento. Entonces, y sabrá, dice toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Qué cantábamos hace rato? No hay Dios como nuestro Dios, y luego decíamos, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que me estoy fortaleciendo? Esa falta de fe que a veces tenemos, ese enfriamiento rápido que llega de desánimo, tiene que ver con la lejanía que tenemos de Dios. Tenemos dificultades, tenemos problema tras problemas, pero escuche bien, porque cuando estamos cerca de Dios, hermanos, cuando conoce usted el poder de Dios, todas las cosas las va usted a ver diferentes. Hasta la esposa se le va a hacer bonita.
Estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Aprovecho cuando ella no está, si no. Todas las cosas las va a ver mejor usted. Hasta el esposo lo va a ver más handsome. Amén, dicen las hermanas. Cuando usted tiene esa comunión, esa cercanía con Dios, todas las cosas, mis hermanos, le van a aparecer. Hasta aquella persona que no ha podido ver por mucho tiempo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando venimos al Señor y quita todo aquello que había en nuestro corazón? ¿No es cierto que antes odiábamos a medio mundo, a mucha gente, especialmente a aquellos que nos hicieron daño? ¿Y quién le dio a usted el poder para poder perdonar? Dios. ¿Cómo se fortaleció? En la palabra. ¿Cómo aprendió? Recibiendo el amor de Dios, y entonces usted pudo ver todas las cosas diferentes. ¿No es cierto? Hasta el patrón, al jefe, a los superiores que tenemos a veces en los trabajos. Entonces, ¿cómo podemos saber si nos estamos fortaleciendo en el Señor? Cuando vemos nuestras prioridades. Ahí es donde sabemos en qué prioridad tenemos a Dios en nuestra vida. No digo yo que esté mal el trabajar, el mucho trabajo. No digo yo que esté mal, ¿verdad? Que usted se entretenga, tenga entretenimiento, que descanse, que disfrute de unas vacaciones, que vaya y se divierta un poco, no al mundo, sino de una manera sana, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar. El pastor dijo, no, cuidado. ¿Verdad? Irse de compras, irse de paseo, ¿verdad? No son cosas malas si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es primero. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando buscamos la justicia de Dios, su reino, pero cuando usted vive su propio evangelio, usted le da a su carne lo que la carne pide, vivirá vidas, escuche bien, vidas desafortunadas, derrotas. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo le va a acarrear enemistad contra Dios, la Escritura lo dice. Entonces hay quienes vienen, ¿verdad? Por si acaso algún día se cumple lo que predicamos y dicen, por si acaso es cierto de que hay un infierno, ¿verdad? Por eso yo voy a la iglesia, a ver si de panzazo. Ay, hay personas, muchas personas que van a un lugar a adorar supuestamente a Dios. Hay personas que siguen una religión, pero no están ni siquiera seguros. Hay personas que desconocen completamente aún en lo que creen. Es por esa razón que nos esforzamos aquí por abrir espacios, por dar discipulados, por enseñarle a nuestra gente qué es lo que creen, qué es lo que le puede ayudar, cómo puede usted desarrollar su vida espiritual, cómo puede edificarse, cómo puede fortalecerse en la palabra, para que cuando alguien viene y le platique, o cuando usted escuche por la radio, o vea por la televisión, o por el YouTube, o por el Facebook, o por donde usted, ¿verdad? Le envían mensaje por WhatsApp, o por Messenger, y estoy mencionando todas esas redes sociales, ¿verdad? Usted sepa cuando alguien le está hablando la verdad, para distinguir entre lo falso y lo genuino, lo auténtico, ¿verdad? Era la lección de esta mañana. Entonces muchos cristianos viven hoy en día engañados porque conocen muy poco de Dios, conocen muy poco de la palabra de Dios. Entonces la fuerza la tenemos en Jesús. Tenemos que enfrentar esta vida, los demonios, nuestra carne, el diablo, pero todo tiene que ser en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas. Salmo 118, el verso 10 dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y luego dice el verso 8 del Salmo 124, dice que nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vivimos en medio de una guerra espiritual, mis hermanos, todos los días. Pero de usted depende si pierde esas batallas, si pierde esas batallas por la razón de que usted puede estar no fortalecido. ¿Cómo estará usted si no se alimenta? Usted va a estar débil. Entonces dicen que hace mucho tiempo había un hombre que tenía 2 perros. Alimentaba un día a uno y al otro no, y al fin de semana, ¿verdad? El perro que estaba mejor alimentado era el que iba a ganar.
Ese señor nunca perdió una apuesta por la razón de que sabía cuál alimentaba mejor. La gente estaba en desconcierto porque decían los perros se ven iguales, pero uno estaba más débil porque había sido menos alimentado. Entonces, lo que alimentemos más es lo que va a estar más fuerte en nosotros. Ahora, ¿cuándo saber cuando el enemigo se le está acercando? ¿Cómo saber cuando esa oferta se la hacen, que le hacen no viene de Dios sino del diablo? Muchas veces el enemigo nos va a tratar de separar de Dios. Hay quienes dicen, oh, gracias a Dios me conseguí un trabajo, pero me están pagando muy bien, tengo muy buenos beneficios, pero eso le impide ahora venir a la iglesia porque sus horarios de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber que realmente eso viene de Dios? Qué triste saber de personas que un día fueron fervientes, estaban en fuego sirviendo a Dios y hoy en día se encuentran allá en el mundo sirviendo al diablo como si nunca hubiesen conocido a Dios. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, porque ¿de qué me sirve a mí ganar todo el mundo y perder mi alma? Es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa tendrá el hombre? Entonces, siempre es bueno tener un cónyuge, una pareja, esa pareja que está contigo, que en los momentos difíciles, en los momentos cuando tú estás desanimado, cuando te estás enfriando, esa pareja te dice, ánimo vida mía, vamos a la iglesia, el Señor ha sido bueno, y es bueno recordar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos hijos, tenemos trabajo, hay comida en la mesa. Entonces es bueno ser agradecido con Dios, es bueno reconocer que nuestro Dios está de nuestro lado. Entonces el enemigo quiere apartarnos, separarnos, pero qué bueno es contar con aquellos hermanos que te están animando a que continúes cuando sientes que no tienes fuerza para seguir. Qué bueno es contar con ello. Pero hay muchos que dicen, oh, he trabajado mucho esta semana, no tengo deseo de ir a la iglesia. Ah, bueno, dice la pareja, ¿verdad? Pues nos quedamos. Al cabo Dios entiende. Y el enemigo bien contento porque ese día usted no se fortaleció. Y a la siguiente semana dice, hoy tampoco me siento con ganas de ir a la iglesia, pero ¿qué te parece que nos vamos al Suami? Vamos a desayunar, ¿verdad? Y entonces ahí se va hasta que llega el momento en el que ya Dios pasó a segundo, tercero, cuarto término. Y entonces por eso le decía, ¿cómo sabemos que nos estamos fortaleciendo? Porque tenemos que ver nuestras prioridades. ¿Dónde tenemos a Dios en nuestras prioridades? Dicen que había un rey que tenía cuatro esposas. Yo creo que usted ha escuchado esa reflexión mucho tiempo. Dice que este hombre un día enfermó. Dice que tenía una esposa, la cuarta esposa, dice que siempre la vestía con lo mejor y bien presentable todo el tiempo. La tercera esposa también dice que siempre hablaba de ella y la presumía ante todos los otros reinos aledaños. Pero tenía la segunda esposa que también cuando tenía problemas era su confidente. Era quien le daba consejos, le ayudaba a salir adelante. Pero había otra, la primera esposa, esa estaba completamente descuidada. Un día sintió que se iba a morir ese rey y le dijo a la cuarta esposa, yo voy en un camino sin regreso. Yo me voy a morir, pero ¿te gustaría acompañarme? Y él le dice, lo siento mucho, pero pues no puedo. Entonces el corazón del rey se enfrió y entonces vino con la tercera esposa y le dijo, ¿sabes? Yo voy en un viaje. Le dijo exactamente lo mismo que la otra. ¿Te gustaría acompañarme? Dijo, tú te mueres y yo nomás me caso con alguien más, ¿verdad? Cambio de dueño. Vino con la segunda esposa y le dijo, lo único que puedo hacer por ti es llevarte al panteón y enterrarte. Pero de allá, de las penumbras, del lado oscuro, salió una mujer toda anémica, muy delgada, flacucha, y decía, yo iré contigo, yo voy contigo. Y aquel rey dijo, de haber sabido que tú me acompañarías siempre y estarías dispuesta, te hubiera atendido a ti mejor que todas estas. Les he dado lo mejor, las he presentado como lo mejor, y a ti te tenía abandonada. ¿Sabe que al igual que estas cuatro esposas de este rey, cada uno de nosotros contamos con esas cuatro esposas? No, ok.
Una de ellas es nuestro cuerpo, que a veces nos esmeramos por ponerlo bonito, ¿verdad? Pintarle los blancos que están saliendo en negros otra vez, regresarlos al color. ¿Cómo que se van a poner blancos? Entonces negros, ¿verdad? Nos esmeramos por cubrir las arruguitas. Y muchas personas invierten en su cuerpo que de todos modos un día solamente irán al sepulcro. La tercera esposa vienen siendo los bienes, la casa, el carro, el trabajo, muchas cosas, a lo cual también se les presume: mira el trabajo que tengo, mira lo que yo gano, mira la casa que tengo, mira el carro, mira, me compré un rancho, estas vacas, mira, ¿verdad? Los presumimos, los bienes que tenemos. Cuando nos muramos solamente van a pasar a manos de alguien más. La segunda esposa representa a la familia, los padres, los hermanos, aquellos a los que vamos cuando tenemos problemas y nos ayudan, nos aconsejan. Pero lo único que pueden hacer por nosotros es ir y enterrarnos al final. No van con nosotros. Pero la primera esposa es el alma. Es la que muchas veces la tenemos más desnutrida y abandonada. No la hemos alimentado y es precisamente la única que estará, porque eso precisamente somos nosotros. Un día estaremos en la presencia de Dios dando y rindiendo cuentas. Muchas veces nuestro tiempo es más para todas las otras que ya he explicado, pero ¿saben? No que esté mal tener su buen carrito, su buena casa, todo eso, ¿verdad? Es bueno esforzarse por todo ello, pero Dios no debe ser cambiado ni sustituido por ninguna cosa material. Entonces, con todos aquellos que a lo mejor han abandonado la fe, que un día estuvieron sirviendo y ahora les va mejor, porque hasta eso sucede, que aquellos que dejan la fe muchas veces se ponen a trabajar tanto y hacen bien, les va bien, compran su casa, su carro, su familia, todo está bien. Entonces decimos, ¿cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque el diablo paga bien. Ya ves que no necesitabas ir a la iglesia, ya ves que no necesitabas diezmar, ya ves que no... ¿Para qué ser tan fanático? ¿Te está yendo bien, no es cierto? Y parece que escucháramos al diablo. Más bien escuchamos al diablo a través de personas, burlándose, diciendo, pero qué triste. Con aquellos que a lo mejor viviendo una vida ilícita, y dicen, no soy la única, o no soy el único que anda en estos caminos. Hay muchos. La Biblia nos dice en Deuteronomio 21, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres, escuche bien, si vieres caballos, si vieres carros, y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está con ¿quién? Está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿De cuál Egipto? Del mundo, mis hermanos. En aquel tiempo Egipto era para aquellos que habían sido libertados. Para nosotros Egipto es el mundo. Dios nos ha libertado. Aun cuando viniera un ejército alrededor de ti, no temas. Dios está contigo, es su promesa. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Pero tienes que fortalecerte en Él. Entonces, cuando te vaya bien, escucha bien, porque Dios te va a bendecir también. Van a haber tiempos de prosperidad, van a haber tiempos en los que te va a ir bien. Sirviendo al Señor, Dios también promete bendición para sus hijos. Cuando te vaya bien, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque hubo un tiempo en el que el pueblo prosperó también y empezaron a hacer sus viñedos y empezaron a recoger frutos y le iba bien. Se hicieron casas, pero la casa de Dios estaba derribada, estaba abandonada. Ellos estaban viviendo muy bien y ellos se olvidaron de Dios. Entonces, nunca te olvides de Dios cuando te vaya bien. Hay muchos hermanos hoy en día que mientras predicamos aquí este mensaje, ellos están allí escondidos en una cueva, algunos pagando una condena solamente por el hecho de predicar la palabra de Dios. Algunos les avientan un pedazo de pan. Hay gente que está sufriendo por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué estamos padeciendo nosotros? Nosotros si queremos venimos, si no, no. Yo escucho testimonios de allá de mi pueblo y a mí me tocó ver personas que caminaban hasta 5 horas
Desde las 4 de la mañana a veces caminaban para llegar al servicio y se quedaban en el pueblo a esperar el servicio de la noche, y allá como a las 11, 12 de la noche iban llegando de regreso a su casa. Eso es devoción, eso es fe. Muchas veces vivimos tan cerca del templo, manejamos carros, tenemos la comodidad y todavía nosotros decidimos si vamos o no vamos. Eso demuestra nuestra prioridad, dónde tenemos a Dios en nuestra prioridad. Es por la razón de que no somos fortalecidos, y es por esa razón de que vivimos vidas de miseria. Hoy en día escuchamos a veces de hombres famosos que un día hablaron del evangelio, cantaron música cristiana, y por seguir en el medio del espectáculo, del ambiente del mundo, hoy en día no saben ni qué creer. Algunos de aquellos que comenzaron en los tiempos de Jimmy Swaggart y artistas cristianos, pero conociendo diferentes culturas, hoy en día están todos confundidos, no saben en qué creer, y algunos, después de haber creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, de haber creído en el cielo, andan pregonando que ahora van a reencarnar en no sé qué animal, en no sé qué otra cosa. ¿Por qué? Porque nunca se fortalecieron en Dios, nunca se fortalecieron en la palabra, ni conocieron a Dios como Dios se muestra a través de su escritura. Esto para nosotros debe ser una dependencia diaria de la palabra, diaria. Dios mandó a su pueblo que tenían que recordárselo, escuche bien, porque antes no había tantos libros como hoy, no se escribía tanto. Es por esa razón que Dios le dice en Deuteronomio 6:6, le dice: y estas palabras que yo te hablo hoy se las repetirás a tus hijos, se las repetirás. ¿Cuándo? Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en la mesa, cuando vayan por el camino. En todo tiempo tienes que repetírselas, porque era por repetición. Y luego tus hijos, a sus hijos y a sus hijos por generaciones. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos Biblias, no tenemos excusa. Dios dice en Salmo 37:39, el salmista que escribe: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Buscamos a Dios en el tiempo de las dificultades solamente? ¿En los tiempos de angustia? Debe ser en todo tiempo. Porque el salmista también dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Verdad que no dijo bendeciré a Jehová nomás cuando me vaya bien? Pero cuando esté enfermo, mi boca estará cerrada. 1 Corintios 15:58, cierro con esto. Así que, hermanos míos amados, primeramente estad firmes. ¿Y qué es estar firmes? Estar firmes es mantener un balance recto, erguido delante de Dios. Estar firmes. Y no solamente eso, también dice y constantes. ¿Y qué más? Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos tenemos una guerra espiritual. Hemos perdido algunas batallas y algunos se han apartado porque no se han fortalecido lo suficiente. Yo lo invito a que no pierda su fe. No pierda su fe. No deje de creer. Luche, crea, pero créale a Dios. Fortalezcase en el Señor. El miércoles le decía acerca de un hombre que Dios le dijo que empujara la piedra. Siga empujando. Si otros paran de hacerlo, usted siga, usted continúe. Si otros se apartan, usted siga. Si otros dejan de creer, usted siga. Si otros desconfían, usted asegúrese, permanezca firme, persevere. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos
en ti, Señor. Sabemos que tenemos una guerra espiritual. Algunas batallas las hemos perdido, Señor. Pero, Padre, cuando venimos a ti, tú nos fortaleces, porque tú nos amas. Gracias por darnos la victoria, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre, del cual dice tu palabra que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Sabemos contra qué luchamos. Sabemos las angustias y dificultades que pasamos, pero en el nombre de Jesús, en el nombre que es poderoso, nos levantamos y nos fortalecemos. Gracias por esos testimonios que escuchamos de mis hermanos que han venido y han pegado los vientos huracanados con ímpetu, pero parados sobre la roca, ellos han perseverado, han permanecido. Bendito Señor, hay muchos que han sido golpeados de la misma manera, pero por no estar estables, por no estar firmes en esa roca, ha sido grande su ruina. Oh bendito Dios, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Ayúdanos a que cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos contentos, bendecidos, porque hemos estado, Señor, en tu presencia. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Nos vamos en paz. En el nombre de Jesús. Amén.